Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 9. En tal sentido, me permiten compartir pantalla y vamos a ir directamente al tema del día de hoy. Estamos en la unidad 3, semana número 9, y el tema es identifica la estructura del programa curricular de educación inicial. En esta unidad de competencia, como ustedes saben, la cual aporta la asignatura, es que se van a elaborar diferentes instrumentos de gestión en los cuales se gestionan los recursos humanos y asimismo también como logro de resultados de la unidad didáctica es que ustedes van a poder identificar dichos instrumentos, así como la importancia del programa curricular de educación inicial y la implicancia que tiene con el PCC. Al finalizar esta sesión, el logro será que ustedes puedan identificar la estructura que corresponde al programa de educación inicial. Para hablar de la programación curricular de educación inicial, primero nosotros veremos los elementos organizadores del diseño curricular. Ok, ¿cómo y qué elementos son? Recordemos que para poder realizar este diseño, los elementos nos van a permitir, ¿qué cosa? Nos van a permitir ver y observar cuál es el alcance, cuál es la secuencia y asimismo cuál es la pertinencia que tienen dichos aprendizajes. Dentro de los elementos organizadores vamos a tener en primer lugar en este caso las orientaciones para el proceso de evaluación. Quiere decir en este caso que estas orientaciones para el proceso de evaluación, en primer lugar, se van a dar a dos niveles. Primero, a nivel de docente, el cual tiene que estar debidamente actualizado al poder desarrollar la evaluación que hoy hacemos, que es la evaluación formativa, a través de una observación y el llenado de fichas de la observación descriptiva. Asimismo, también se le va a dar las orientaciones del caso a los padres de familia para que puedan ellos entender y comprender las evaluaciones, ya que antes estaban dadas solamente de manera literal. Hoy primero lo trabajamos a nivel descriptivo, viendo el avance y el proceso del aprendizaje de los alumnos. Y luego finalmente, bueno, definitivamente esas descripciones de proceso llegan a la evaluación final, en la cual sí se va a representar literalmente por A, inicio, B en proceso y en este caso, B en proceso, A quiere decir que ha logrado desarrollar la competencia y C es en inicio. Asimismo, uno de los elementos organizadores son los ejes de desarrollo de aprendizaje, los cuales le van a permitir realizar un trabajo de manera transversal con las diferentes áreas de desarrollo. De la misma manera, otro elemento son los ámbitos de desarrollo y de aprendizaje, porque en el nivel de educación inicial, los aprendizajes significativos no solamente se van a dar dentro del aula, sino se van a dar dentro del entorno o del entorno en el cual o el contexto real donde se encuentra la institución educativa. Es decir, pueden darse en la calle, cuando visita una botica, cuando va al mercado, cuando realiza un recorrido por el barrio, por la misma cuadra, al conversar con determinada persona de algún oficio que realice. Entonces, al recibir también dentro de la institución educativa a diferentes visitas que van a ser nuestros aliados estratégicos para que el niño pueda adquirir nuevos aprendizajes. Luego tenemos también los objetivos de subnivel. Los objetivos de subnivel son aquellos que se van a desprender justamente para que se puedan lograr el cumplimiento o desarrollo de las áreas, es decir, finalmente el desarrollo de las competencias. Ahora, teniendo en cuenta que para cada nivel, según cómo se encuentren los niños, tenemos 1, 2, 3, van avanzando los niveles y de acuerdo a ello también hay estándares los cuales ellos deben haber logrado. Por supuesto, se inicia desde el nivel 1.
Los objetivos de aprendizaje van a estar claramente de la mano con desarrollados de manera articulada con los objetivos directamente o el propósito de aprendizaje que van a tener. Y las destrezas que van a poder ir desarrollando, estas se van a dar a través de las diversas actividades que se van a ir dando a nivel interno como externo. Orientaciones metodológicas son las que definitivamente los maestros van a recibir para la diversidad de estrategias en la metodología pedagógica que van a emplear, tanto para el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje como para también la evaluación, teniendo en cuenta los estilos, los ritmos de aprendizaje y también teniendo en cuenta que la realidad de cada niño a nivel familiar, lo cual en estos momentos justamente se está tomando muy en cuenta. Asimismo, es importante tener en cuenta el diseño, cuáles son las características que tiene un diseño curricular antes de ir propiamente al programa curricular. Las características del diseño comienza primero por ser coherente. La coherencia en un diseño curricular es importante. ¿En qué consiste? Quiere decir la elaboración de los diferentes apartados, es decir, se van a considerar en la coherencia tanto los fines, se van a considerar los objetivos que tiene la educación inicial, en este caso, propiamente del nivel, y también cuáles son sus fundamentos. Y estas concepciones o definiciones educativas directamente dirigidas hacia el nivel de educación inicial. Otra característica es la flexibilidad. Siempre hablamos de flexibilidad con respecto a instrumentos de gestión y definitivamente el diseño curricular no puede estar de espaldas a ello, porque en este caso la flexibilidad consiste en que la propuesta puede tener definitivamente un carácter orientador. La propuesta, me refiero al diseño curricular. Pero de todas maneras, esto va a tener una disposición para poder admitir diferentes formas de ejecución, es decir, de aplicación que se puedan dar, y así como también los diferentes materiales que se puedan utilizar, que estarían fortaleciendo o apoyando el trabajo curricular. Y esto además va a permitir pues que se pueda adaptar a diferentes contextos a nivel nacional, teniendo en cuenta la divergencia, teniendo en cuenta las múltiples realidades que se viven dentro de nuestro país, ¿no? Luego tenemos la integración curricular. La integración curricular, esto implica todo un equilibrio que se va a dar a nivel de los conocimientos. Es decir, porque recordemos que en el nivel de educación inicial realizamos una formación integral al niño. De manera simultánea vamos trabajando, no solamente trabajamos un área, sino de manera simultánea. Cuando hacemos una actividad estamos trabajando, por ejemplo, el desarrollo en psicomotricidad de un determinado juego para poder, en este caso, desarrollar una capacidad en la parte de psicomotricidad gruesa. Vamos a trabajar mucho lo que es también al mismo tiempo o simultáneamente la comunicación, porque es a través del medio del cual nosotros nos hacemos entender con el niño. Asimismo también se va a trabajar personal social, porque el niño va a tener la experiencia de realizarlo, pero no lo realiza solo, va a interactuar, va a socializar y esa experiencia la va a compartir con sus pares. Entonces también estamos trabajando personal social. Cuando vamos a trabajar psicomotricidad, también generalmente estamos simultáneamente trabajando matemática,
porque hacemos diferentes tipos de desplazamiento o direccionalidad dentro de un espacio. Entonces podemos decir diferentes posiciones y en este caso estaríamos trabajando también desempeños que vayan a desarrollar la competencia de matemáticas. Como ustedes verán, desarrollamos entonces en inicial una formación integral. Cuando mencionamos acerca de la característica comunicabilidad, esta va a recalcar especialmente en la claridad en la cual nosotros debemos de expresar para su mejor comprensión y apropiación de qué, justamente de los enunciados que nosotros demos, ¿sí? La comunicabilidad es importante. Es una característica que el diseño curricular debe siempre tener, debe ser una de las características. Y finalmente, todas ellas interactúan y interactúan asimismo también con la característica de progresión, porque aquí se ven las diferentes destrezas que tienen los niños en las diferentes edades y que, bueno, definitivamente se van dando como una secuencialidad, es decir, las destrezas van comenzando de los más sencillos a los más complejos hasta poder llegar a los niveles de mayor dificultad que generalmente lo pueden realizar cuando tienen ya pues 5 años, ¿no? Ahora pasaremos ya a lo que es la estructura curricular. En primer lugar, ya hemos hablado de características, hemos visto la coherencia, flexibilidad, integración curricular, progresión y comunicabilidad. ¿Ok? No nos olvidemos que son las características de la estructura curricular. Pero asimismo, ahora si nos vamos a ver qué encontramos dentro del programa curricular de educación inicial, primero veremos las diferentes formas de atención que brinda el servicio en nivel de educación inicial. La educación inicial brinda el servicio en forma escolarizada y no escolarizada. Aquí la forma escolarizada se va a dar a través de 2 servicios. El servicio que puede ser servicio de cuna, los cuales van a atender y brindar la atención a niños desde 0 hasta 2 años. Esto ya lo hemos venido trabajando. Y también tenemos servicios de jardín que tienen a los niños pues de 3 a 5 años. Pero recuerden que también tenemos dentro de lo que es el servicio cuna, también tenemos cuna jardín. Quiere decir que dentro de la misma institución vamos a tener que ingresan de cuna hacia cuna, de 0 a 2, y luego en la misma institución, en el mismo establecimiento, pasan luego a las aulas de jardín. Ahora, esa es la forma escolarizada. La forma no escolarizada, bueno, es una alternativa realmente ante la ausencia y falta de instituciones, ya sea llámese cunas o en este caso jardines directamente, porque ya como se trata de niños que son menores de 6 años, bueno, definitivamente no vamos a tener los que son en cuna. Solamente a partir de los 3 años reciben hasta los menores de 6 años. Aquí se les va a brindar también, van a tener un horario flexible. Este horario es flexible, ¿por qué? Porque se va a adecuar o se va a adaptar según vamos a decir, los tiempos que tengan los padres de familia de la comunidad en donde se brinda. Es así, de todas maneras, que se debe garantizar el desarrollo, no solamente de los horarios, sino también el desarrollo del aprendizaje en estos niños, para que puedan cubrir también sus necesidades. Ahora, cuando hablamos de programas no escolarizados, la atención no escolarizada la tenemos también
en ciclo 1, pero no los tenemos en PRONOEI. En PRONOEI solamente vamos a recibir a los niños de 3 a 5 años. Sin embargo, otra no escolarizada para niños de 0 a 2 años se recibe a través de otro programa especial para niños. Antes era el llamado PIETVAF, que son programas de estimulación temprana para niños. Hoy está dándose a través igualmente de un programa de estimulación temprana para los niños. Y esto se va a dar, si bien es cierto, en la forma de atención escolarizada inicial las dan las profesionales directamente especialistas o especializadas en el nivel de educación inicial. En los programas no escolarizados, quienes dan directamente, atienden a los niños, son las promotoras educativas comunitarias. Son mujeres que pudiendo ser madres de familia o también jovencitas que mínimo, bueno, tienen secundaria y en algunas oportunidades tienen alguna instrucción técnica o superior que están iniciándose. Lo que ellas perciben de apoyo es una propina. Pero como no tienen el conocimiento del desarrollo y del aprendizaje en la parte psicológica de la evolución del niño y cómo debe ser su aprendizaje, quienes tienen la responsabilidad de estos niños son en este caso, las profesoras coordinadoras, las cuales tienen por responsabilidad ver el avance de los niños. Ellas elaboran las clases con la especialista y asimismo estas clases luego, estas sesiones de clase son explicadas minuciosamente para que las promotoras educativas comunitarias las puedan desarrollar, pero siempre tienen el acompañamiento, siempre tienen el monitoreo permanente de la profesora coordinadora, que es una docente de educación inicial. Ahora, entonces, resumiendo, vamos a ver las modalidades dentro de educación inicial. Tenemos ciclo 1 y ciclo 2. La escolarizada vamos a tener tanto a nivel cuna, jardín, que están las dos, pero también tenemos separado cuna y también jardín, que son ahora los llamados instituciones educativas iniciales, que quiere decir IEI. Ya no se trabaja mucho con esa denominación jardín. Y la no escolarizada, como les había dicho, a partir de 3 años, hasta menores de 6 años, se va a brindar el servicio de PRONOEI, Programa No Escolarizado de Educación Inicial. Pero también para el primer ciclo vamos a tener los programas de estimulación temprana para niños menores de 2 años. Y esta atención se va a hacer de manera personalizada y se brinda casa por casa. También podemos considerar cuáles son los principios que orientan la educación inicial. Los principios que orientan la educación inicial son el respeto al niño, la seguridad afectiva y física, quiere decir tanto a nivel del lugar donde se imparte y que estén las condiciones apropiadas para que el niño pueda desarrollar su aprendizaje. Otro principio es el de la comunicación. Los niños deben de tener una permanente comunicación a nivel tanto del lenguaje, de la lengua castellana o la lengua que sea propia materna, y así también los diferentes tipos de comunicación. Ya hemos dicho la comunicación a nivel de expresión corporal, que es muy importante. Otro principio es la autonomía. Se promueve definitivamente que los niños en inicial desarrollen su autonomía, con esto quiere decir su independencia, dejen de ser tan dependientes de mamá, para que pueda ir asumiendo pequeñas tareas, pequeñas responsabilidades que le van a permitir fortalecer también su autoestima. El respeto a sí mismo
tenemos como otro principio el movimiento, porque el niño tiene el derecho a poder desplazarse libremente, pero para ello el adulto debe tener la preocupación y responsabilidad de que en el lugar donde esté el niño sea un lugar que no le vaya a ofrecer algún tipo de peligro o que vaya en contra de su integridad física. Asimismo, también tenemos el juego libre. El juego libre así como es importante que el niño se exprese, se comunique libremente, con espontaneidad, el juego libre también. Podemos realizar actividades en las cuales son propuestas por los amigos, pero también asimismo es importante que el niño tenga la oportunidad de poder hacer sus juegos por propia iniciativa. Y por supuesto, el principio del buen estado de salud. Tenemos que estar siempre pendientes y desarrollar diferentes actividades, las cuales promuevan el buen estado de salud del niño. Para ello se hacen diversas actividades, ya sea tanto de preparación, de conocer los alimentos y la alimentación saludable. Se les llama a una reunión, se les llama talleres, se elaboran una serie de materiales para que los padres vayan sensibilizándose, vayan aprendiendo y mejorando pues la alimentación en su menú diario. Todo ello va a contribuir al buen desarrollo, no solamente físico de su niño, sino también a nivel del aprendizaje. Entonces, vamos a observar que en el programa curricular de educación inicial vamos a encontrar primero cuáles son las áreas y competencias que tiene el ciclo 1. Recordemos que el ciclo 1, como les había mencionado, es de 0 hasta 2 años. Bueno, pues las áreas que se van a trabajar en el ciclo 1 son el área de personal social y tiene por competencia construir su identidad, convive y participa. El área de psicomotricidad, cuya competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. El área de comunicación, su competencia comprende y produce textos orales, crea proyectos desde lenguajes de arte. El área de descubrimiento del mundo, en la cual construye las nociones de cantidad, establece algunas relaciones espaciales y explora su entorno para conocerlo. Son 4 las áreas que se van a trabajar en el primer ciclo, ¿ok? Y de esta manera van a ser 8 las competencias que se van a ir desarrollando. Recuerden que cada competencia a su vez tienen una determinada cantidad de desempeños. Esto corresponde al ciclo 1 de 0 a 2 años. Ahora, si nosotros hablamos de las áreas curriculares que se van a desarrollar o trabajar en los niños de 3 a 5 años, vamos a tener las siguientes. Tenemos personal social, y cuando hablamos de personal social, tenemos 3 competencias. Construye su identidad, convive y participa, y asimismo, porque veamos el tema democrático, ¿no? Y asimismo construye su identidad. Es porque al construir su identidad, tanto como persona humana, tanto como tener un conocimiento, respeto, amor a Dios, es un ser libre y sobre todo aquí también para poder fomentar lo que es el diálogo con todas las personas, respetando sus diferentes tanto creencias como hábitos y costumbres, ¿no? Cuando mencionamos la segunda área, que es psicomotricidad, esta área tiene definitivamente una sola competencia y esta competencia, así ya la hemos visto en el ciclo 1, se desenvuelve de manera autónoma a través de en este caso, de su motricidad. El área más compleja es el área de comunicación. Aquí vamos a tener esta área la cual va a dar el inicio a la lectura y la escritura, pero no directamente el niño va a escribir, sino que se está acercando, se le va preparando previos
hasta que recién posteriormente, ya en primaria, pueda desarrollarla propiamente. Ahora, hay niños que, bueno, por eh, iniciativa, por habilidades, lo pueden ir logrando. Pero nosotros, nuestra función en el nivel inicial, no es que el niño salga leyendo y escribiendo. No, tenemos que dejar que el niño vaya desarrollando y vaya pasando todas las, vamos a decir, todos los escalones de su desarrollo emocional, de su desarrollo psicológico, y el niño llegará tranquila, libremente, a desarrollar tanto la escritura como la lectura. Entonces, para ello nosotros desarrollamos la competencia, en este caso se comunica oralmente en su lengua materna. Asimismo, también va a leer diversos tipos de textos y ustedes dirán, ¿cómo que lee? Efectivamente, desde que el niño ve una etiqueta y reconoce determinado chocolate, ve una etiqueta y reconoce que es de Coca-Cola, que es de Inca-Cola, ve otra etiqueta y reconoce que es un helado, entonces el niño está comenzando a leer, pero la lectura imagen, ¿ok? Esta lectura imagen ya lo van acercando y se va familiarizando. Otra competencia es que escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. El escribir de la misma manera. El niño, por propia iniciativa, vive en un mundo letrado. Va a ver que una cosa es cuando él escribe, otras personas al escribir generalmente escriben con un tipo de letra y va a observar sin necesidad de decirle, mira, aprende, va a observar él de manera, por iniciativa propia, que los cuentos, que los libros, que cuando va al cine, ve que hay un tipo de escritura y ese tipo de escritura se va familiarizando con él, que es el tipo imprenta. Pues bien, el niño al querer desarrollar por iniciativa su escritura, lo va a hacer desde un plano horizontal, direccionando de izquierda a derecha, iniciando la escritura, primero con algunas rayas, con algunas bolitas, luego va conociendo algunas letras o algunas vocales y va intercalando esas figuras, esas bolas, esas rayas con algunas vocales, y posteriormente hasta puede escribir algunas letras que dan algo de o semejante a lo que él quiere decir, ¿no? Pero todo ese desarrollo de presilábico, silábico, todos estos niveles de escritura las va a ir, o silábico alfabético, todas las va a ir desarrollando el niño poco a poco y según la edad que tiene. Es por ello que es importante poder acercarlos a diferentes tipos de textos, llámese el texto de una canción, el texto de una poesía, el texto de una receta, el texto de un cuento. Todos ellos son textos diferentes, ¿ok? Cuando hablamos de recetas, por ejemplo, son instructivos. Otra área que tenemos es la del castellano como segunda lengua. Aquí, por ejemplo, esta área está exclusivamente para aquellas zonas en las cuales, por ejemplo, se puede hablar una lengua indígena, llámese, puede ser en lenguaje shipibo o se puede hablar en quechua, ¿no? Otro idioma. Y esto va a hacer que sea más natural poder trabajar en su lengua materna, y la segunda lengua ya vendría a ser la del español, el castellano, ¿no? Un niño hasta los 5 años o hasta los 6 años puede aprender sin ninguna necesidad, y en la vida que tiene el ser humano es justamente en la etapa de educación inicial de 3 a 5 años en la cual el niño puede aprender 2 o 3 idiomas, los que pueda de manera natural. No hay ningún problema, no hay ninguna limitación, no hay neuronal que él tenga, no le va a cansar, no. Porque lo aprende de una manera divertida, porque todo lo desconocido para él es interesante, le llama la atención. ¿Okay? Todo depende de la manera como uno se lo presente. Si se lo presenta de manera atractiva, el niño va a querer hacerlo, ¿no? Es como que si tú le das un plátano a un niño, le dices, come. Y a lo mejor puede ser que le guste, lo coma, o como puede ser que no. Pero si le presentas ese mismo plátano en un plato
y ese platanito le haces algunos adornitos, lo cortas, le das alguna formita especial de una carita, o lo formas como si fuera un barquito, una balsita, un botecito, qué sé yo, le pones de adorno dos uvas, le das una forma especial a ese plátano y le dices, sírvete este rico plátano, definitivamente como llegue hacia él, le va a impactar. Entonces, esa presentación va a hacer que el niño, no solamente porque ya conoce el plátano, sino porque le agrada la manera como se lo está presentando. En eso consiste las clases que hacemos las maestras de educación inicial, que los temas que nosotros abordemos, que los contenidos que vamos a dar, que los nuevos aprendizajes sean agradables, sean apetitosos para que él desee, muestre interés en poder desarrollarlo, en poder practicar, en poder participar. Asimismo, tenemos el área de matemática. En el área de matemática, directamente, es sobre resuelve problemas de cantidad. Cuando hablamos de matemática, recordemos que la matemática no es exclusivamente para un determinado momento. La matemática está en nuestras vidas desde que nos levantamos, porque al levantarnos estamos mencionando, a ver, me levanto y voy a ponerme un zapato o dos zapatos. Obvio que me voy a poner dos zapatos. ¿Y cómo sé que me he puesto los dos? Porque he contado, son dos. ¿Ve? Voy a ponerme, ¿dónde me pongo? El pantalón me lo voy a poner en la parte superior de mi cuerpo, en la parte de abajo, inferior. En la parte inferior. Entonces ya sé que va abajo, mis zapatos dónde van, abajo, están abajo. Eh, y así, voy a comer, si voy a comer, agarro y voy a servir, mi mamá va a servir la taza, le pone con su plato y a ese plato que más le correspondería una cucharita, ¿cierto? Entonces estamos trabajando correspondencia. Y así vamos trabajando ordenamiento, vamos trabajando patrones y todo esto está dentro de lo que se llaman conceptos y características en matemática. Y nos van a resolver, y nos van a permitir resolver problemas, ¿no? Problemas de cantidad, generalmente. Y cuando hablamos de cantidad, primero debemos de manejar lo que es agrupación y luego vemos ya lo que es el símbolo, que sería el número. Y de la misma manera, ¿no? A esta cantidad le corresponde determinado número. Es la representación del símbolo. Ahora, y en la otra competencia es resuelve problemas de forma, movimiento y locación. Cuando hablamos de forma, ya hemos visto las diferentes formas que se dan y que están dentro de nuestro entorno, en nuestras casas, todos los objetos, las figuras solas no existen. No existe solo un círculo, no existe solo un cuadrado. Existen objetos que tienen la forma de. Entonces, esa es la manera como nosotros tenemos que explicar. No solamente presentarle un círculo y mira el círculo rojo, no. Presentarle los objetos para que entienda que en su mundo real los objetos tienen determinadas formas. Eso es lo más real, lo más claro para el niño. Cuando hablamos de la última área, y no por ser la última es la menos importante, todas son importantes, tenemos la de ciencia y tecnología. En este caso, ciencia, su competencia es la de indaga, es decir, el niño va a indagar, quiere decir, va a explorar, va a ir curioseando por el interés de determinados temas. Por ejemplo, el niño lo llevas a un jardín y puede ser que comience a escarbar, vea la tierra, por ahí vio un chanchito de tierra, o vio una lombriz, o puede haber hormiguitas, y eso le llama mucho la atención y quiera saber más sobre ellas. ¿Y por qué van caminando juntas? ¿Y a dónde van? ¿Y dónde viven? ¿Y qué comen? Entonces, en él comienza una serie de preguntas y eso lo ha causado quien, nada menos que ese pequeño ser vivo, lo ha causado y el niño quiere saber. Y ese saber es el que nosotros tenemos que ir conduciendo y coordinando con los padres de familia para que pueda investigar, para que vean libros, para que que busque en el internet con mamá, busque en Google, busquen videos, vean, observen
y finalmente podamos luego volver a conversar, conozcamos cuál es la estructura, cómo es, si hay hembras, si hay machos, qué colores, qué tamaños, qué formas tienen, si nos referimos al ejemplo de las hormigas, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a em, ir despertando ese interés, pero más que interés, esa curiosidad por averiguar lo desconocido. Y ese averiguar de lo desconocido es lo que va despertando y va a dar lugar a los pequeños experimentos, las pequeñas prácticas que van a hacer los niños, y asimismo también luego va a ser motivo para que se les impulse a ser los nuevos o los futuros investigadores o científicos. Cuando hablamos de tecnología que está en el área de ciencia y tecnología, generalmente cuando hablamos de las TIC, se trabaja y se evalúa a los niños de 5 años, pero también se trabaja con las TIC, que son en este caso la tecnología de la informática. Cuando nosotros en inicial trabajamos con grabadoras, trabajamos con los TV Smart, en la cual nos apoyamos en diferentes videos que podemos ver en YouTube, que podemos ver, trabajar en Google de frente directamente con los niños, ya sea como temas motivadores, que puedan los niños observar como experiencias de otros niños para poder comparar, para poder ver algunos cuentos. Todo esto en diferentes maneras. Recuerden que los niños aprenden en diferentes estilos, estilos visuales, estilos auditivos, estilos que también pueden ser prácticos o kinestésicos, es decir, con movimientos, las prácticas, ¿ok? Entonces, ellos hay que darles la diversidad de probabilidades que puedan desarrollarse. Entonces, veremos que nosotros en el nivel de educación inicial, en el segundo ciclo o en el ciclo 2, vamos a trabajar 6 áreas, mientras que en el ciclo 1 hemos dicho 4 áreas. Y mientras que se trabaja en el ciclo 1 8 competencias, nosotros en el ciclo 2 vamos a trabajar 14 competencias. Muy bien. Ahora tenemos nosotros un enfoque de las áreas que hemos visto. Y para esto, nosotros ya hemos trabajado acá directamente todo lo que son los enfoques. Por decirle, en personal social tenemos 2 enfoques, que son el desarrollo personal y asimismo también ciudadanía activa. Son 2 enfoques que va a tener el área de personal social. Mientras que psicomotricidad va a tener el enfoque de construcción de la corporeidad. En comunicación tenemos el enfoque comunicativo. Y en la segunda lengua, en este caso, es también de la misma manera el enfoque comunicativo. Acuérdense, para el ciclo 1 vamos a tener, para lo que es el descubrimiento del mundo, se va a trabajar con el enfoque de resolución de problemas y de indagación y de alfabetización científica y tecnología. Pero recuerden que este es para el ciclo 1. Mientras que para matemática vamos a trabajar en la resolución de problemas. Y finalmente, para el área de ciencia y tecnología, vamos a trabajar lo que es el enfoque por indagación y alfabetización científica y tecnológica. Como les dije, la parte que se evalúa de alfabetización respecto a este enfoque, alfabetización y científica ecológica, se puede desarrollar en 3 y 4 años, pero cuando hay un mayor avance, se evalúa únicamente en 5 años. Ahora, nosotros en el programa curricular de educación inicial vamos a encontrar enfoques transversales. ¿Qué son estos enfoques transversales? Aquí estos van a expresarse como diferentes problemáticas, como demandas que pueden ser asimismo necesidades socioculturales. Esta la vamos a poder ver que se da dentro de nuestra comunidad, se puede dar dentro de la misma institución educativa y quiénes van a ser partícipes, quiénes van a
apoyar quienes tienen que estar de manera activa ayudándonos, no solamente los niños, los docentes, los padres de familia, los vecinos, las autoridades, todos tenemos que participar para que estos enfoques transversales sean abordados y como dice su nombre, van a ser abordados en los diferentes proyectos de aprendizaje o unidades didácticas que vamos a desarrollar en el nivel de educación inicial. Por ejemplo, tenemos el enfoque de los derechos. ¿En qué consiste los derechos? Consiste en el respeto a, en este caso, no solamente el sexo de hombre y mujer, sino los derechos humanos, como que tiene el niño a ser escuchado, que tiene el niño a tener un nombre, que tiene derecho a ser bien tratado, o sea, recibir un buen trato, que a derecho a tener una casa, a ser auxiliado, a ser bien alimentado, a tener momentos de recreación. Todos estos son derechos. Hay otro enfoque que es muy importante, que también va de la mano con el derecho, pero que se llama el derecho, el enfoque inclusivo o atención a la diversidad. ¿Por qué hablamos de inclusivo? Porque aquí nosotros tenemos que darle ese buen trato también a aquellas personas, en este caso, que tengan habilidades diferentes, antes llamados con personas con discapacidades. Y asimismo también que puedan ser tal vez de diferente credo, que fueran de diferentes zonas del Perú, ya sea de la sierra, la costa, la selva, todos también son iguales, o que también puede ser del extranjero, ¿no? Como ahora tenemos de diferentes países viviendo en el Perú. De la misma manera, tenemos otro enfoque, que es el enfoque de la interculturalidad. Y este enfoque, cuando hablamos de inter, quiere decir que la interculturalidad nos permite a nosotros poder valorar de la misma manera la diversidad de culturas. Ya les dije, el país, el Perú, es un país multilingüe y pluricultural. Cuando hablamos de pluri, significa una gran cantidad, variedad, eh, la cual no es una sola. Y hemos visto que si hablamos de la selva, pueden haber diferentes tipos de cultura dentro de ellas o en la sierra de la misma manera. No todas, por ser de la región sierra, todas son iguales. Cada una tiene características peculiares o son originales de su lugar, ¿no? Este enfoque también se debe tener en cuenta cuando nosotros desarrollemos las actividades de aprendizaje. Otro enfoque importante es la igualdad de género que les había manifestado propiamente hace un momento cuando hablábamos de manera general de derechos. También se habla exclusivamente de género. Quiere decir que aquí, tanto al niño a la niña, le vamos a dar las mismas oportunidades en ambientes de igualdad eh, para que puedan desarrollarse con seguridad, fortaleciendo sus iniciativas y autonomía. El enfoque ambiental hoy en día tan difundido es especialmente para poder ir formando en los niños y promoviendo lo que es una cultura ambiental, la cual les lleve a desarrollar durante el nivel de educación inicial la identificación y reconocer cuáles son los seres vivos, perdón, y cuál es la importancia que tienen para este planeta. El valorar y saber dónde, por decirle, debemos de colocar determinados desechos y basuras, aprender a reciclar, aprender a que no ensuciar las calles, a aprender a cuidar los animalitos, llámense mascotas o los animales que vemos, que viven tal vez en los jardines, no maltratarlos, a no abusar de la exposición del sol, a cuidar el agua cuando nos lavamos la mano, cuando se baña, a cuidar el agua y asimismo también a cuidar el ahorro, a cuidar la energía eléctrica a través del ahorro de la misma. Es decir, apagar los focos de las luces cuando no estemos en determinados ambientes de la casa. Todo ello va a hacer que, o cuando vamos con papá, mamá a la playa en verano, recordar que también ahí es oportunidad para poder cuidar, amar a la naturaleza como
no ensuciando, no llevando, y si se lleva alimentos, pues colocarlos en bolsitas y estas colocarlas en los tachos o caso contrario regresarlos hasta casa. Todo eso hace que nuestros niños vayan teniendo un acercamiento amigable a la naturaleza, valorándola para que no, bueno, definitivamente no tengamos y no se siga avanzando con el deterioro de la capa de ozono y por ende no aparezcan tantos problemas fenomenológicos, ¿no? Ahora, también veremos en el programa curricular de educación inicial que existen dos tipos de planificación. Así es, tenemos la planificación anual, la cual va a consistir en que se va a realizar la organización de manera secuenciada y de manera cronológica de las diferentes unidades didácticas que se van a desarrollar durante todo un año. Ahora, estas definitivamente van a estar separadas. En el plan anual vamos a tener diferentes unidades que se van a dar también por edades, porque no todos van a concluir en una sola, y se dan de manera sugerida. Esta es una expresión, una muestra, más que expresión, una muestra de manera global que se va a dar y cuál en sí es el propósito o cuáles son los propósitos de aprendizaje que se desea alcanzar a través de esta programación anual. Luego tenemos el otro tipo de planificación, es la planificación anual, generalmente es conocida la planificación a largo plazo, es conocida así, planificación a largo plazo. Entonces hablan de planificación anual. Y cuando hablamos de planificación a corto plazo, está considerado como la elaboración de las unidades didácticas. Ahora, las unidades didácticas, ellas también van a ser elaboradas y van a ser elaboradas, se van a organizar de tal manera en forma secuencial en el tiempo, a nivel, durante todo el año también, pero estas van a desarrollarse así como a nivel general, van a desarrollarse teniendo en cuenta mucho según los niveles, es decir, según las edades que tengan, van a corresponder desarrollar las competencias, las capacidades y los desempeños. Ahora, y por supuesto, en ellas se van a plantear estos aprendizajes que luego, al ser propuestos, van a través de un levantamiento de proyecto y de una negociación con los niños. Es decir, se les presenta y luego con los niños se va a ir tomando ciertos acuerdos en asamblea de cómo y cuál sería el proyecto, el nombre del proyecto, qué es lo que vamos a aprender, a través de qué actividades los niños van a ir haciendo las sugerencias. Pero asimismo también en estas unidades didácticas ya vamos a poder expresar de manera técnica la aplicación de determinadas, en este caso, herramientas de evaluación, como sería la ficha de observación descriptiva, la cual nos va a permitir la evaluación de estas unidades didácticas. El tiempo aproximado de trabajo también se van a expresar, va a estar ahí mencionado en las unidades didácticas, así como también los materiales que se van a emplear. Entonces, recordemos que dentro de los procesos de la planificación, para nosotros poder planificar, vamos a seguir en el proceso, en estos procesos de planificación, lo primero que haremos es hacernos realmente unas 3 preguntas muy, muy esenciales. La primera es, ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Y yo como maestra tengo que estar muy clara que teniendo en cuenta la edad que me toca, el nivel en el que estoy, cuáles son los aprendizajes que mis niños van a tener que aprender. Y para esto yo los voy a visualizar con toda claridad y objetividad, teniendo en cuenta los propósitos de aprendizaje.
Entonces, veré yo qué competencias corresponden según la edad, qué capacidades y asimismo qué desempeños. De esta manera, yo voy a determinar en cada una de de las unidades de aprendizajes el propósito de aprendizaje que tengo en base también teniendo en cuenta las condiciones o situaciones que yo he podido identificar en mis niños. Porque puedo necesitar, pero también tengo que ver cuál es, en este caso, el perfil real, cuáles las condiciones, cómo son mis niños. Entonces yo debo tener un conocimiento de cada uno de ellos, de los 25, de los 28, de los 30 niños que yo atienda, porque no todos son iguales, pero a todos sí tienen que desarrollar determinadas aprendizajes para esa edad. Pero tengo que ir viendo de manera particular también las individualidades de cada niño. Ahora, otra pregunta importante que tengo que hacerme es, ¿qué evidencias como maestra voy a usar para evaluar? ¿Qué evidencias en mi trabajo pedagógico voy a usar? Y para esto se llaman evidencia de aprendizaje cuando yo voy a agarrar y voy a establecer diferentes tipos de criterio o diferentes criterios en sí, en los que, a través de los cuales yo voy a poder recoger estas evidencias sobre el progreso. Es decir, por ejemplo, tenemos evidencias respecto a algunas que no son tangibles, porque son cambios de actitudes con la práctica, con los hábitos que van adquiriendo. Esas son evidencias, pero que yo no las voy a poder mostrar como podría mostrar un trabajo hecho en una hoja. Pero yo la evidencia la tengo en la nueva actitud, en el nuevo comportamiento, en sus prácticas diferentes, mejoradas de los niños, ¿no? Y finalmente, así como para mí es importante saber qué aprendizajes y qué evidencias, de la misma manera es importante hacerme la pregunta para el proceso de planificación, para poder antes de planificar, tengo que preguntarme cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes. Y para yo decir cuál es la mejor forma, tengo que conocer las diferentes formas de aprendizaje. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder ofrecer a mis niños, ya les he dicho, porque cada uno tiene un estilo y un ritmo de aprendizaje diferente. Entonces yo en las actividades tienen que ser variadas. No todas pueden ser de una misma manera. No todas son para que dibuje, dibuje, dibuje. Sino unas serán para que practique, otras serán para que pueda ver el niño, para que pueda escuchar el niño, para que pueda manipular, explorar. Son diferentes. Entonces, aquí es tan importante saber las diferentes formas para que realmente el aprendizaje parta de una situación significativa, la cual va a ser el motivo para poder desarrollar y emplear diversos tipos de materiales o recursos que pueda tener. Recordemos que los materiales también es muy importante para poder desarrollar las sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Y cuando hablamos de materiales, pueden ser material educativo o material didáctico. El material didáctico propiamente elaborado para el uso educativo, ¿sí? Y el material educativo, en este caso, son los que nosotros vamos a adecuar, puede ser de conos, pueden ser de botella de yogur, pueden ser de tapas de ayudín, pero yo les doy una utilidad, les doy otra función ya, no la que para la cual fueron, han sido pues elaborados, sino que le doy otra utilidad y esto me puede servir para matemática, me puede servir para ciencia, me puede servir para comunicación, ¿no? Para diferentes. Entonces, todo dependerá mientras que haya más material para que el niño pueda explorar, para que el niño pueda vivenciar, será mucho mejor. Ahora, en el programa curricular también vamos a encontrar sobre los espacios educativos. Y cuando hablamos de espacios educativos, en primer lugar, siempre lo primero será que sean ambientes que deben de tener un ambiente
que tenga espacio para un libre y amplio desplazamiento de los niños y niñas. Y este ambiente amplio, que esté libre de muchos objetos, que también guarden las condiciones de seguridad. Es decir, yo no voy a tener ventanas tan bajas y que tal vez vidrios que tal vez están rajados. Entonces, esos son eh, lugares y objetos que hay peligro para los niños. O tal vez voy a tener tomacorrientes que están tan bajas y sin ningún protector, que también sería otro peligro para los alumnos, ¿no? Inclusive hay ciertos protocolos de seguridad en los cuales indicaban pues que no podían ser tan bajos los tomacorrientes, ¿no? A partir del metro 20 hacia arriba podían ser no tan bajos para que no tuvieran acceso justamente a los niños. Eh, sobre los espacios educativos en inicial, también es importante que deben ser organizados. Esto quiere decir que pues no tengo todo, pero todo está mezclado, todo desordenado. Así como en casa, determinados muebles y objetos van en la sala y determinados objetos van en el comedor y otros van en la cocina y otros mismos, igual manera, van en el dormitorio, porque no voy a encontrar una tetera, por decirle, en tu sala. O voy a encontrar una almohada en la cocina, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que los espacios se van a ir organizando con los propios niños e implementando sus sectores tienen que ser debidamente organizados. Recalcando nuevamente el tema de seguros respecto a enchufes, escaleras, armarios que tal vez están con cajas arriba y eso también en una situación de temblor o terremoto, pues inmediatamente es súper peligroso. Se dieron protocolos inclusive en los cuales indicaban que los estantes no podían ser a más de 1 metro. 1 metro no podía ser más alto que la altura del niño, a fin de que esto evitara cualquier accidente, ¿no? Entonces, todo tiene que estar a la altura y al alcance del niño. Que el niño no tenga que decir, dame esto. No, el mismo niño tiene que agarrarlo. ¿Por qué? Porque estamos, recuerden, nosotros desarrollando y promoviendo su autonomía. Quiere decir que cada niño debe tener la libertad y el acceso para poder hacerlo. Pero recuerden también que tenemos que tener en cuenta el compromiso que dijimos de seguridad. En ese sentido, es que nosotros tenemos que velar justo en los espacios que se esté respetando estos principios. También otro aspecto importante para los espacios educativos se refiere a la ventilación y a la iluminación. Quiere decir que no voy a tener grandes paredes con ventanas pequeñísimas, muy altas, que a las justas pues pasa la luz. O caso contrario, a veces las ventanas son tapadas para que no vea nadie, se empapelan, ¿no? O se pintan con témpera de tal manera que impiden que ingrese la luz del sol. Ninguno de estos casos se debe dar. Las ventanas deben ser, si bien es cierto, medianamente grandes, pero que permitan pues que pase la luz solar. Y cuando hay actividades, obviamente que también puedan tener las cortinas para que impidan que también se lastime, ¿no? La vista a los niños. Hablamos de ventilados porque constantemente no solamente puede ser un ambiente, generalmente eso pasa con algunas instituciones educativas iniciales privadas que simplemente han improvisado y adaptan casas y entonces hay dormitorios que se convierten en aulas y bueno, no tienen iluminación, no hay ventilación y sin embargo en las instituciones educativas estatales para la construcción propiamente de aulas, todos estos aspectos se tienen muy en cuenta. Entonces, por eso se busca la ventilación, que debe estar debidamente ventilado con las ventanas abiertas cuando está trabajando con los niños y asimismo también la iluminación. Y esto supone pues también definitivamente que evitamos, como hoy en día estamos viendo, ¿no? Que se pasen tantas situaciones de problemas de salud. Y si tenemos un sitio amplio, si tenemos un ambiente aulas ventiladas, aulas bien iluminadas, amplias, organizadas, ¿cómo las vamos a conservar? Necesitamos sí o sí
que estén limpias. Y cuando hablamos de limpieza, quiere decir que periódicamente, diariamente, este proceso de limpieza te tiene que realizar, porque los niños generalmente, por ser pequeños, constantemente agarran los objetos y sin querer siempre están tocándose la carita o a veces hasta pueden llevarse los dedos a la boca. Entonces, es por ahí, es por ese motivo que la limpieza permanente y constante de estos lugares es muy, muy importante. También podemos hablar acerca de los espacios educativos. Cuando hablamos seguimos hablando de estos espacios educativos, quiere decir que a través de las diferentes prácticas y hábitos con los niños, debemos de propiciar que así como los encuentran limpios, ya sea las aulas, los servicios higiénicos, ellos también tienen que ir iniciándose y adquiriendo, como les decía yo, la práctica de hábitos, de colocar la basura en su lugar, de a la hora de consumir sus alimentos, también cuidar el lugar donde están, no ensuciando. Y otro aspecto más, otros dos aspectos más, es acerca de, bueno, que la ambientación del espacio donde van a tener debe ser ambientado definitivamente a un 95% por los niños realmente. Se debe ver sus trabajos, pero la ambientación tampoco no debe ser recargada como si fuera una fiesta infantil. Solamente debe darse los trabajos por los niños en los sectores, llámese carteles o sectores de trabajo, pero sin llegar a exagerar con demasiado material de ambientación. Y por último, debemos de tener en cuenta que en el caso del ciclo 2, que ofrece el servicio para los niños de 3 a 5 años, el producto que tengan los niños de sus trabajos o niñas, siempre sus trabajos deben colocarlos, deben promover que sean colocados a la altura de los niños, para que esto pues tampoco no ofrezca ninguna dificultad, no solamente para colocar, sino para poder apreciar los trabajos de ellos mismos y de sus compañeros. Bueno, y por último, mencionarles que sobre los materiales que utilizamos, los materiales que son colocados dentro de las aulas, es importante valorar y sobre todo reutilizar algunos objetos que desechamos en casa, ¿no? Llámense las latas, llámense conos de hilos, conos de papel higiénico, y esto nos va a permitir pintarlos, forrarlos, botellas de yogur, darles otra utilidad que nos van a servir para el aprendizaje, como ya les dije, de los niños. Y también los materiales siempre deben ser pertinentes. Cuando hablamos de pertinente es que sean con materiales no tóxicos. Hay que tener en cuenta que a veces el niño por explorar se lo lleva a la boca. Las piezas no deben ser tan pequeñitas, que también ofrezca demasiada dificultad siendo niños de 3 añitos. Recordemos que la complejidad se da de acuerdo al avance de los niños, ni tampoco tan simples, porque si no, no hay un motivo no hay una situación, problema para que el niño se asuma esto como un reto. Es decir, darles las cosas demasiado fáciles que el niño pues no va a encontrar ningún interés ni diversión, pero tampoco darle materiales demasiado complejos, que en este caso lo que hace pues más bien también es dispersar su atención, porque el niñito pues pierde toda motivación. Y finalmente es importante que en toda aula siempre promover y preocuparse la docente y los padres de familia en coordinación con ellos, de que todos los niños puedan tener sus materiales. No debe haber ningún niño que se quede sin material. ¿Por qué? Porque justamente la motivación, la valoración y la práctica del aprendizaje se va a dar si el niño no solamente lo hace mirando. El niño tiene que explorar, el niño tiene que manipular, tiene que experimentar. Y al interiorizar esa nueva actividad significativa que estaríamos realizando, para él, esa vivencia va a ser un nuevo conocimiento que va a ir interiorizando y definitivamente
es un nuevo aprendizaje. Bueno, hasta aquí, mis queridas alumnas, trata sobre esta semana número 9, desarrollando lo que es el contenido que hay y que encontramos en el programa curricular de educación inicial. De la misma manera, proseguiremos porque hay mucho más contenido muy interesante de lo que vamos a encontrar en la semana número 10, que continuaremos con el programa curricular de educación inicial. Nos estamos viendo en la próxima semana.